Sí, Muy buenos días, millones de Osvaldo. peruanos que se movilizan a diario, ¿no? A su trabajo, a las clases o que sencillamente se desplazan por la ciudad se han visto muy afectados. Así que hoy día vamos a conversar sobre ese tema. Y lo primero es informarles a las personas que nos escuchan, nos ven, a ese señor, señora, que nos escucha, ¿cuánto ha subido el transporte? Porque de repente no les queda muy claro. Les cuento un poquito. Según el INEI, ¿ya? A nivel primero de Lima Metropolitana, en el último mes ha aumentado en 2,5%, pero en el último año, que es la clave, en los últimos 12 meses, se puede observar un aumento de casi 15%. Esto es altísimo porque, por ejemplo, alimentos y bebidas ha aumentado en 13,46%. Es decir, esto ha aumentado más que la comida y la bebida. Imagínense. Y a nivel nacional, los números son muy parecidos. En el último año ha aumentado 14,53%, mientras que alimentos y bebidas 13,89%. El alza entonces es muy fuerte, golpea a las personas y también se ve reflejado no solo en el transporte público, el transporte terrestre, sino incluso en el transporte el transporte aéreo, Sí. ¿ya? Que se ha elevado en 6,6% y más importante aún, los vuelos nacionales han aumentado casi 10%. Imagínense esas cifras que les estoy dando que no veíamos desde hacía mucho tiempo. Ahora, ¿Cuáles Osvaldo, son? Dale. en una ciudad en donde el que vive, por ejemplo, en Ancón, tiene que movilizarse a trabajar hasta Chorrillos o Villa El Salvador, eso representa gran parte de su presupuesto, porque probablemente tiene que tomar varias unidades, ¿no? Así es, y no solo eso, porque también hay un tema que es importante que las personas sean conscientes. De acuerdo con Elsa Galarza, que es la directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, más o menos las personas pues se pasan, ¿no? Entre 1 y 3 horas diarias en el tráfico, lo que representa que uno pierde en el año 20 y 25 días, o sea, 20 o 25 días de tu vida en el año te las pasas en el tráfico. ¿Tú te imaginas, Mabel, los problemas de salud mental, productividad y tiempo que perdemos para estar con nuestra familia o para trabajar, etcétera, que los peruanos perdemos por este problema? Es una cosa de terror, ¿ah? Sin duda. Ahora, Osvaldo, ¿cuál es la tendencia? ¿Va a seguir aumentando el precio de los pasajes del transporte? Mira, yo creo que es complejo el tema porque ¿qué es lo que ha pasado? Primero entendamos qué ha pasado, ¿no? Por un lado, tenemos que cuando había COVID, ¿no? Estábamos con las olas más grandes del COVID, había pues una capacidad limitada en el transporte público. Cuando se superó un poquito ese tema, ¿qué es lo que ha venido? Un aumento importante en el precio de los combustibles. Para que la gente se haga una idea, el precio del diésel rondaba 9, 10 soles hace un tiempo y ahora está en alrededor de 21 soles. ¿Y qué es lo que pasa, Carlos? El gobierno ha tomado medidas, ¿no? O sea, por ejemplo, redujo, ¿no? El ISC hasta junio y colocó digamos, colocó a todo, al diésel, etcétera, en el Fondo de Estabilización de Precios de Ujú. Combustibles, ¿no? Sin embargo, es que hay que decirlo, estas medidas son muy costosas. Más o menos, por ejemplo, lo del fondo le cuesta al Estado mensualmente 400 millones de soles Claro. y se espera que siga aumentando. Entonces, sí, lo primero es entender qué ha pasado. Las expectativas es que esto todavía siga siendo alto y que probablemente muchos transportistas, como por ejemplo los de Cusco, que han anunciado que van a aumentar los precios, pues no, uno pueda seguir viendo o sea, Más siguen siendo alzas, sí. afectados los precios, ¿no? Las tasas. Y Así que finalmente esto todavía sigue siendo complicado. el usuario es el afectado y los sueldos no suben y la inflación continúa. Osvaldo, muchísimas gracias por siempre ser tan didáctico todas las mañanas. Son las 6:46. Hacemos la pausa.